Introducción. La aplicación de la NIF 16 supone un cambio en la revelación y contabilización de los arrendamientos en los estados financieros, ya que cuando estaba en vigencia la NIF 17, los arrendamientos eran reconocidos como gastos operativos y su impacto solo se reflejaba en el estado de resultados. Asimismo, con la NIF 16, el gasto de arrendamiento será reemplazado por el gasto de interés y el gasto de depreciación. Además, la NIF 16 tiene implicancias significativas en el reconocimiento, medición y presentación de los arrendamientos. Respecto a los antecedentes, el estudio de Sánchez tiene el objetivo de analizar el impacto que ocasionan los contratos de arriendo y su tratamiento contable. Del mismo modo, el estudio de Garvey busca analizar los efectos e implicancias de la NIF 16. Por otra parte, Caivano, en su estudio, tiene el propósito de realizar una revisión técnica y teórica de la NIF 16. Finalmente, Ugalde, en su investigación, busca describir la importancia de la NIF 16 para la presentación de la información financiera. Justificación teórica. El cambio en el método de contabilización de los arrendamientos radica en la falta de transparencia de la información contable que surge al aplicar la NIF 17, debido a que, según Caivano, la NIF 16 representa fielmente la información contable de los activos y pasivos de una empresa. Justificación práctica. La investigación será de gran utilidad para las empresas del sector inmobiliario. Asimismo, se desarrollará una base de datos que resultará relevante para posteriores investigadores, contadores, directores, entre otros, del sector inmobiliario. Continuamos con el marco teórico. Aquí tenemos la variable independiente, que es el método de contabilización de los arrendamientos, la cual se enfoca en analizar cómo las entidades evalúan o contabilizan los arrendamientos de acuerdo a la NIF 16. Esta variable abarca varias dimensiones. La primera es reconocimiento inicial, que incluye el valor presente como herramienta financiera clave para calcular los pagos por arrendamiento, junto con el análisis de pago y las tasas de interés. Después tenemos la variable de condiciones contractuales, que considera el plazo del arrendamiento, el precio y la modalidad de arrendamiento como factores esenciales para poder así determinar la naturaleza del contrato. La tercera dimensión es reconocimiento posterior, que abarca aspectos como el modelo de costo para medir el activo por derecho de uso, la depreciación para activos reconocidos bajo el arrendamiento y los gastos por intereses como parte de los costos financieros asociados. Por otro lado, tenemos la variable dependiente, que es ratios de liquidez, ratios financieros, utilizados para evaluar el desempeño financiero como una entidad. Esta variable incluye como dimensión los ratios de liquidez, considerando indicadores como la liquidez general, la prueba ácida y el capital de trabajo. Estos indicadores son esenciales para poder determinar la capacidad de la empresa para cubrir sus deudas y obligaciones a corto plazo. La segunda dimensión, ratios de rentabilidad. Evalúa la eficiencia en la generación de beneficios con los activos, incluyendo indicadores como el ROA, el ROE y el EBITDA. Estos indicadores miden la capacidad de la empresa para generar ganancias en relación con sus activos y capital, ofreciendo una perspectiva sobre su eficiencia operativa y capacidad de generar valor para los accionistas. La tercera y última dimensión son los ratios de solvencia, que examinan la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a largo plazo, considerando indicadores como el endeudamiento patrimonial, el costo de la deuda y el apalancamiento financiero. Estos indicadores son críticos para evaluar la estabilidad financiera a largo plazo. En general, ¿cuál es el impacto del método de contabilización de los arrendamientos de los ratios financieros del sector inmobiliario de Lima Metropolitana en el año 2023? El objetivo general busca determinar el impacto del método de contabilización de los arrendamientos en los ratios financieros del sector inmobiliario. Los objetivos específicos abarcan conocer el impacto del método de contabilización de los arrendamientos en los ratios de liquidez, rentabilidad y solvencia. La hipótesis general es que el impacto del método de contabilización de los arrendamientos influye significativamente en los ratios financieros del sector inmobiliario.
Con respecto a la metodología, esta investigación se procedió a revisar la literatura pertinente al tema de investigación. Posterior a ello se planearon los objetivos e hipótesis para la investigación, así como también se procedió con la recolección de información que fue mediante el instrumento de encuestas y entrevistas. Finalmente fue recolectada la información mediante un análisis de datos cualitativos y cuantitativos. El tipo de investigación utilizada en este trabajo es científica, puesto que se realiza en procesos y conduce a la construcción de nuevos conocimientos. Por otro lado, el diseño de la investigación es no experimental, ya que tiene como objeto poder observar el fenómeno en su contexto natural sin poder intervenir en ninguna de las variables implicadas en lo que corresponde al tema de investigación. El enfoque de la investigación es mixta, ya que para la recolección, análisis e interpretación se utilizaron recursos cualitativos y cuantitativos que fueron necesarios para poder llevar a cabo esta investigación con el fin de reducir las imprecisiones de la investigación. Respecto a su alcance, la investigación es descriptiva, ya que se considera un alcance que todo proyecto de investigación tenga como parte de sus objetos poder observar los fenómenos y exponer o describir el efecto que tiene en un determinado grupo de personas. Para concluir, según su fuente de datos, la investigación es documental, así como que el entorno de la investigación son las empresas del sector inmobiliario. Lo que corresponde a la población y muestra, teniendo un enfoque cualitativo, la población es finita. Para esta investigación se tiene como muestra a 3 expertos profesionales contadores y financieros como Estefanía Palgur, Jaime Chal y Ronald Ayala. Por otra parte, haciendo referencia al enfoque cuantitativo, la población está conformada por personas que son contadores o financieros en el sector inmobiliario de Lima Metropolitana. Para materiales e instrumentos de la recolección de datos cualitativos se empleó una entrevista que contaba con 11 preguntas. Sin embargo, para la recolección de datos cuantitativos fue empleada la encuesta, que fue una escala de Likert, donde corresponde a 1 totalmente en desacuerdo y 5 en totalmente de acuerdo. En esta investigación se ha examinado la fiabilidad de los datos mediante la utilización del alfa de coverage. Con ello se ha logrado determinar la validez interna del conjunto de ítems que se ha elaborado. Como se muestra, el alfa de coverage es de 0.843, cercano a 1. Con ello se concluye que los datos obtenidos tienen validez en la investigación, al igual que las preguntas dentro de las encuestas demuestran estar relacionadas entre sí. Asimismo, la prueba chi cuadrado ha sido de gran importancia, ya que se ha probado la hipótesis de nuestra investigación. Se obtuvo un valor de 0.038, lo cual significa que hay correlación entre las variables de estudio. Con respecto al análisis cualitativo, dentro de las entrevistas a los 3 expertos se destacaron 2 preguntas. La primera es relacionada a los retos que pueden encontrar una empresa para aplicar la NIF 16 de manera correcta, en donde se dijo que la identificación y la recopilación de los datos puede llegar a ser complejo. Asimismo, surge dificultad en el registro contable de los arrendamientos y la aplicación de la legislación tributaria. La segunda pregunta, relacionada al impacto de la aplicación de la NIF 16 en la presentación de la información financiera, en donde los expertos dijeron que resulta positivo, ya que permite a los usuarios conocer los recursos tangibles que posee una empresa para el desarrollo de sus operaciones. Así también se da un mejor análisis en un contexto financiero. En el análisis cuantitativo se observaron 3 resultados que son de importancia para la investigación, en donde el 70% de los encuestados está de acuerdo con que el cálculo de pagos por arrendamientos es de fácil aplicación. Así también se conoce que el 60% está de acuerdo con que la normativa contable afectó los plazos contractuales, mientras que el 30% está de acuerdo y el 10% está ni en desacuerdo ni de acuerdo. Y por último, se sabe que el 60% de los encuestados está de acuerdo con que el ratio de capital de trabajo es fiable para conocer la situación actual de la empresa, mientras que el 30% está totalmente de acuerdo y un 10% está ni en desacuerdo ni de acuerdo. Para este apartado, lo que se buscó es contrastar información de literatura pasada relacionada a nuestro tema de investigación y los resultados de las encuestas y entrevistas dadas en este proyecto. En primer lugar, en relación a la literatura, se han seleccionado 2 fuentes que consideramos que son relevantes para este tema de investigación. La primera es la de Luis, Urlich y Pelucio del año 2021 y la segunda, la de Bialycha-Worska, Dobrosek y Sakowska del año 2022. Ya que en estas y en nuestras encuestas vemos de que hay coincidencias en relación a que hay variaciones en distintos tipos de ratios financieros. Por ejemplo,
En la investigación de Luis vemos de que hay variación en los intereses de deuda y en los indicadores relacionados a deuda y una reducción en la utilidad neta durante los primeros años posterior a la aplicación de la NIF 16 y los nuevos métodos de contabilización que ésta propone. Y por el lado de Bialik hay variaciones en los indicadores de pasivo activo y pasivo patrimonio. En relación a nuestras encuestas y entrevistas, vemos de que también se asegura de que hay variaciones en estos ratios debido a este cambio en la contabilización de arrendamientos. En ese sentido, la investigación se ve respaldada, tanto por literatura como por la herramienta de recolección de información que hemos realizado. En este sentido, lo que se recomienda para futuras investigaciones es que se seleccione un sector, como en este caso el inmobiliario, un sector en el cual se manejen distintos tipos de arrendamiento, ya que en esto se puede ver con mayor visibilidad los efectos de los nuevos métodos de contabilización según NIF 16. Tras la revisión de literatura y contrastándolo con los resultados de nuestras encuestas y entrevistas, podemos concluir de que sí existe una influencia significativa entre los métodos de contabilización de arrendamientos y los ratios financieros en el sector inmobiliario de Lima durante el año 2023. En este sentido, a modo de aplicación y como sugerencia de parte de nuestro proyecto, se debe de gestionar distintas auditorías internas para poder realizar esta transición entre NIF 17 y NIF 16. Si bien en primera instancia no parece beneficioso, a la larga contribuye a la transparencia y a la utilidad de la información financiera, ya que esta será mucho más exacta. En este apartado podemos visualizar la bibliografía empleada en este trabajo. Agradecemos su tiempo y disposición para escuchar este proyecto. Muchas gracias.